y Ciencia de la Inmortalidad Física, un programa dedicado a vivir fuera de la cultura de muerte. Muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas tardes, cuerpo físicamente inmortal. Una hermosa tarde, día de San Patricio también, una hermosa tarde para ser feliz, una hermosa tarde para compartir, una hermosa tarde para aprender juntos. Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física, un programa destinado a vivir fuera de la cultura de la muerte, quien llega a ustedes por una cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación personal, emocional, espiritual y física al alcance de tu mano. Bueno, es una hermosa tarde entonces para sentirnos, poder meternos dentro de este sentimiento llamado el sentimiento de culpa. Hoy vamos a hablar acerca del sentimiento de culpa. Quien les habla entonces es Luli González, consultora en técnicas de realización personal, emocional, espiritual y física, psicoterapeuta, maestra Reiki, reverenda de la iglesia Life Shore, maestra en técnicas de respiración consciente y holotrópica, terapista gestal, entrenadora de meditación en movimiento, biodanza y musicoterapia. No voy a decir todo lo que no lo voy a decir, pero por lo menos ya tienen una idea de quién les está hablando, quién se está dirigiendo a ustedes en este momento. El tema de hoy, culpa y castigo. Culpa y castigo, este tema este sentimiento considerado, y yo también creo que la culpa es uno de los sentimientos más destructivos que podemos sentir. Y porque además, ¿por qué decimos que es un sentimiento? Porque el sentimiento tiene que ver con sentir y mentir, ¿verdad? Sentir, mentir, y es aprendido. Tiene que existir un sistema de creencias para que exista el sentimiento de culpa. Entonces estamos en Arte y Ciencia de la Inmortalidad Física, un programa que está destinado a vivir fuera de todo lo que significa la cultura de la muerte. Sentimiento de culpa. Todos lo hemos experimentado en mayor o menor grado, este sentimiento por algo que hemos hecho, por algo que hemos sido capaces de hacer. El sentimiento de culpa comienza cuando en nuestra infancia hacemos algo que está considerado, porque fíjense que tiene que haber un sistema de creencias para que exista el sentimiento de culpa. Es decir, algo que nos diga qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Ahí se instaura. Y cuando entonces somos reprendidos, disciplinados por nuestros padres, el sentimiento de culpa está establecido porque está muy arraigado y muy cercano a la vergüenza. La vergüenza tiene que ver con el ser, es decir, que cuando nos reprenden, nos disciplinan, a quienes sentimos que nos están reprendiendo y disciplinando es al ser, es decir, que hay algo malo en mí. Y el culpa tiene que haber el sistema de creencias que aquello que yo estoy haciendo es algo malo o incorrecto o que no debo hacer. Ahí es donde aparece y es la diferencia entre la vergüenza y la culpa. La vergüenza toca al ser, la culpa las acciones, aquello que hacemos. Por eso están también muy enraizados con la dualidad. La dualidad, todo es blanco o negro, noche, día, en la dualidad. Estamos metidos en ese sistema dual de lo bueno y lo malo. Y ahí va generando el sentimiento de culpa que nos dice que nuestras acciones son malas, están equivocadas. No es un sentimiento agradable el sentimiento de culpa. Cuando alguien nos pide que algo que no queremos hacer, entonces nosotros decimos sí, porque nos da culpa si decimos no, porque además lo estamos mezclando con aquello de que cuando yo te digo sí, pareciera que yo te estoy diciendo te amo cuando digo sí, y cuando digo no, siento que te estoy diciendo que no te amo, pero no tiene nada que ver, tiene que ver es con nuestras acciones, no con quién eres tú o en la búsqueda de esa aceptación del otro. Entonces ahí cuando yo digo sí o no está también y está la culpa y es un sentimiento que no se siente bien.
No, dudamos antes de negarnos a hacer las cosas o hacerle las cosas a las personas porque no queremos experimentar este sentimiento. Quizá valga la pena decir que lo que nos hace sentir culpables, y esto tiene un efecto en nosotros, entonces vamos un poco a analizar acerca de esto. La predisposición a sentirnos culpables se origina o puede haberse originado en nuestra infancia. Usualmente está en la infancia, no es que puede, está en la infancia. Especialmente si teníamos padres que eran fuertes, que nos hacían sentir y que nos decían y nos tocaban mucho esa parte del alma porque vienen juntos. Acuérdense que de las heridas emocionales que un ser humano padece, comienza con el rechazo, después el abandono y después viene la vergüenza, sentirnos avergonzados de nosotros mismos y de lo que hacemos. Entonces, esos padres que estaban encima de uno y que tenían un sistema de creencias muy enraizado acerca de lo que era lo que era bueno y malo, o nuestros profesores que también nos hacían sentir o nos decían y nosotros no los creíamos porque nosotros no somos víctimas y nos hacían sentirnos culpables por cada falta, por pequeña que ésta fuera. Todos hemos cometido errores en nuestro pasado, como todo el mundo, pero todos podemos recordar acciones que desearíamos no haber hecho, o palabras que preferiríamos no haber pronunciado. Recordar los errores del pasado es útil solo cuando aprendemos de ellos. Es necesario revisar el pasado, mirar atrás para aumentar el sentimiento de culpa, irnos al pasado para estarnos flagelando de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Para mí es un gran derroche de energía. Sería mucho mejor darle esa energía y emplearla para algo mucho más positivo. Porque si algo en el pasado nos hace sentir culpable, en vez de intentar esconderlo en algún lugar de nosotros, en algún lugar recóndito de nuestra mente, donde hace más daño, porque si todo lo tengo reprimido, represado, y no lo quiero sacar, aflorar, enfrentar, atravesar, entonces nos hace más daño. Es necesario entonces afrontarlo, estudiarlo y hacerse preguntas. ¿Surgen los sentimientos de culpa debido a algún accidente o a una acción que sea deliberada de tu parte? La intención, siempre el propósito emocional es muy importante. No es lo mismo, obviamente, que algo se te caiga de las manos y rompas un precioso jarrón de tu mejor amiga, a que tú deliberadamente lo lanzas y lo tiras contra la pared o se te caiga o hagas que se caiga. El resultado es el mismo. Si has cometido un error, lo único que puedes hacer es tratar de remediarlo de la forma más apropiada posible y proponerse que esto no vuelva a suceder. El sentimiento de culpa, vuelvo e insisto, necesita un sistema de creencia. El indicador, el sistema de creencia es el que indica que esas cosas son buenas o son malas. Aquello que hicimos o dejamos de hacer es bueno o malo. Necesario es el sistema de creencia. Pero cuando aparece el sentimiento de culpa, usualmente, y sobre todo cuando no he trabajado la culpa básica, la culpa del meollo del asunto, de donde se origina el sentimiento de culpa, porque acuérdense que el sentimiento de culpa no es un sentimiento innato, es aprendido, por eso es sentimiento, sentir mintiendo, aprendo de ello porque nos dijeron que eso era malo. Entonces, es necesario darnos cuenta de que la culpa, apenas aparece el sentimiento de culpa, la tendencia es a castigarnos. Por eso el tema de hoy se llama culpa y castigo. Me siento culpable
no lo trabajo, lo escondo, lo tengo ahí suprimido, y la forma, porque para mí todo lo que va sucediendo es una inteligencia de nuestro propio cuerpo para que nosotros tengamos que enfrentar y solucionar aquello que hemos escondido y hemos suprimido. No es diferente con la culpa, pasa exactamente igual con la culpa. Pasa exactamente igual. Entonces, cuando me castigo, es un mecanismo de nuestra sabiduría interna para que tengamos que afrontar la situación, afrontar ese sentimiento, esa acción que hemos ocultado ante nosotros mismos y ante los demás. Por culpa, y enseguida viene el castigo. Hay muchas formas de las cuales nosotros nos castigamos. Nos castigamos con el dinero, es una de las formas. Nos castigamos con accidentes, nos castigamos sexualmente, nos castigamos a nosotros y castigamos a otros. Lo usamos como un mecanismo también para castigar a otro. Nos castigamos con la comida, también nos castigamos, y entonces nos metemos en el círculo vicioso de la culpa y castigo, y de el comer y después me castigo. Sería la comer, me pongo a dieta, que sería el castigo, y vuelvo a comer, y nuevamente a dieta, y ahí está el castigo. Entonces nos castigamos, cada persona tiene una forma de castigarse, cuando en la herida básica de sobre sí mismo es la culpa, el sentirse culpable. Bueno, una cantidad de personas ya conectándose al programa. Hoy empezó algo más temprano, porque acuérdense que ya no lo estoy haciendo en Midway Nissan, ya no está Déjame Te Cuento en el aire en las tardes. Todavía no sé si está en las mañanas, pero por lo menos no está ya en la tarde. Entonces, yo la semana pasada le dije que yo de todas maneras iba a seguir haciéndolo a mi forma, a mi manera, porque no quería desconectarme de algo que me apasiona tanto, como es hablar por la radio y apoyar a las personas y dar mis puntos de vista acerca de todo lo que acontece y todo lo que sucede. Entonces, les decía que es necesario hacernos unas cuantas preguntas, pero sobre todo desde este lugar, hacernos las preguntas y desde el lugar de ser honestos con nosotros mismos. La transformación de un individuo es directamente proporcional a la honestidad, de cantarse sus verdades y no creerse sus mentiras. Algunas preguntas entonces que tú te puedes estar haciendo o puedes hacerte para determinar dónde está ese sentimiento de culpa y cómo se manifiesta en ti. Entonces, ¿ha cambiado tu actitud o tu conducta desde el día que hubo algún suceso, alguna situación y empezaste a sentir ese sentimiento dentro de ti? Si es así, siempre que el cambio sea para mejor, quizás tengas que sentirte, y es una buena forma siempre, para todos los sentimientos, de todas las emociones, sentirte agradecido, porque la situación la estás creando para que realmente te des cuenta y puedas hacer los cambios, puedas moverte en una dirección totalmente diferente. Nuestra sabiduría interna está diseñada para la vida, no está diseñada para la muerte, no está diseñada para el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento aparece para que nosotros tengamos que confrontar aquellas heridas emocionales que traemos y que las hemos suprimido y guardado y no las hemos visto. No es diferente con el sentimiento de culpa. Sentir mintiendo, acuérdate. Premisas básicas para trabajar la culpa es darte cuenta que para poder sentir culpa, experimentar la culpa, tiene que haber un sistema de creencias que determina que aquello que tú estás haciendo, aquello que dijiste o cómo tus acciones son buenas o malas, son correctas e incorrectas, o blanco o negro, el sistema de la dualidad, porque ahí es donde está instaurada la culpa, en ese sistema dual de nosotros ver las cosas a través de que lo